Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, el cual viene de hacer uno de los peores cierres semanales de la historia. Además, volveremos a centrar mucho la situación económica actual con lo que nos viene esta semana que entra. Sin más dilación, vamos a ir ya directamente al grano, y es que esta semana tenemos diferentes elementos bastante importantes, y es que Powell, para empezar, comparece ante el Congreso en las audiencias el miércoles y el jueves, ¿ok? Se espera pues un poco que pues reitere y que vuelva a comentar cuál es la dirección de la economía, cuál va a ser la dirección de su política de, pues bueno, antiinflacionaria. Ya sabemos que subió los tipos de interés 75 puntos básicos y que tiene la posibilidad, y dejó abierta la puerta, pues lógicamente a seguir subiendo 75 puntos básicos. Sabemos que, pues bueno, hay que subir los tipos de interés para combatir la inflación, pero subir de manera demasiado agresiva los tipos de interés puede realmente generar una recesión realmente importante, que pues bueno, también de manera inevitable parece que puede suceder. Ahora hablaremos un poco de ella. Por eso el Banco Central Europeo también está tan poco a poco subiendo los tipos de interés hasta el punto en que aún no los ha subido. Pues imaginaos cómo están las empresas de endeudadas, las empresas de empobrecidas, que tiene miedo el Banco Central Europeo a subir los tipos de interés demasiado o demasiado pronto para que esa recesión no sea tan evidente. Seguimos, y es que Lagarde también comparece hoy en el Parlamento Europeo en Bruselas, y es probable, comenta, que se la interrogue, como ya comentó en la anterior rueda de prensa, sobre los progresos de la nueva herramienta de lucha contra la crisis del banco tras el anuncio de la semana pasada, que es lo que comentábamos. Entonces, comentan: los costes de endeudamiento de los gobiernos se han disparado en la periferia de la eurozona desde que el BCE anunciaría a principios de mes sus planes de subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación, ¿de acuerdo? Seguimos con diferentes datos de Estados Unidos que vamos a tener esta semana, y es que vamos a tener ventas de vivienda existente, venta de vivienda nueva y solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Igualmente, pues bueno, ya lo comentaremos en su momento cuando llegue pues bueno, la presentación, ¿no? Luego, pues bueno, se hace un pequeño comentario sobre la volatilidad del mercado de valores, o sea, de la bolsa, y sobre el cripto invierno. Pues bueno, hacen un poco un artículo un poco más completo, ¿no? Llega a lo que tendremos hoy, durante la jornada de hoy, y es que va a ser una de las más tranquilas de la semana, si no la que más, como veis. Pues bueno, aparte de la comparecencia de Christine Lagarde en el Banco Central, o sea, por parte del Banco Central Europeo en Bruselas, que es a las 15 hora española, UTC +2 para los que seáis de fuera, pues bueno, tendremos alguna declaración de Bullard, que es un miembro del FOMC, y luego pues nada, también más declaraciones del Banco Central Europeo, un poco para hacer referencia a lo ya comentado anteriormente. O sea, no va a ser un día realmente importante ni realmente trascendente, porque pues bueno, el Banco Central Europeo se espera que comente lo que ya ha dicho, que comente y que haga hincapié a lo que ya ha comentado, y que no haya ninguna novedad al respecto. Pasando un poquito más a temas de noticias, Yellen dice: la inflación es inaceptablemente alta, ¿de acuerdo? Un poco en referencia y haciendo repaso a todo lo que ha pasado, y es, pues bueno, básicamente lo que he comentado: los tipos de interés subidos por la Fed, la inflación más alta en, no sé si 80 años aproximadamente, no tengo esa referencia concreta, pero Yellen es la secretaria del Tesoro estadounidense y ha comentado que espera que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido, ya que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el empleo pleno, ¿vale? Es natural ahora que esperamos una transición hacia un crecimiento constante y estable, pero no creo, comenta, que una recesión sea del todo inevitable, ¿vale? Es literalmente lo que ha comentado Yellen, y dice que, pues bueno, la inflación es claramente inaceptablemente alta, ¿vale? Parecía optimista sobre cómo evitar la recesión. La economía global aún enfrenta serias amenazas en los próximos meses con la continuación de la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y la pandemia del COVID, ¿vale? Y bueno, pues un poco todo esto es lo que ha dicho. Pues claramente la inflación es inaceptablemente alta, que es un poquito el titular de la miniatura y el titular del vídeo. Es algo que es lógico, es evidente: la inflación es inaceptablemente alta, pero de la misma manera que lo comentamos y que sumábamos cada vez más personas durante las anteriores semanas a el carro de inflación, al carro de recesión, nunca mejor dicho, pues aquí Yellen lo que dice es que la inflación es alta, pero no ve que la recesión sea inevitable al 100%, ¿vale? Así que nada, yendo directamente al grano. Ayer comentamos, además de, pues bueno, me enseñé alguna que otra entrada que estaba llevando a cabo, comentamos que estábamos iniciando un pullback. Y es cierto, aquí estamos viendo un claro cambio de tendencia en gráfico intradiario, en gráfico de 1 hora, lo podemos situar en gráfico de 4 horas y veremos pues literalmente lo mismo.
pero acabamos de llegar a la zona que comentamos ayer. Esta zona era realmente fácil, realmente rápida de llegar porque ya se estaba iniciando el pullback, pero estamos llegando a los mínimos anteriores, este nivel de 20.385. Es una zona importante, depende de cómo la mires. En el corto plazo sí que es importante, pero más allá del corto plazo no considero yo que vaya a ser importante porque es un nivel de 4 horas y un nivel que se ha tocado dos veces, una por aquí y otra por aquí. Claro, si ya bajas de temporalidad en 15 minutos, pues igual se ha tocado 7 veces, pero claro, ya estamos entrando en una dinámica pues negativa, ¿no? Temas positivos, el cambio de tendencia es real, ¿vale? Simple y llanamente. Temas positivos, estamos reaccionando bien a la zona del máximo histórico anterior del ciclo, 19.300 creo que es. Temas negativos, que considero que hay más. A ver, a largo plazo no ha cambiado nada, eso para empezar. Luego, el volumen es decreciente, otro elemento que no me gusta. Esto representa muchas liquidaciones de shorts que se han ido llevando a cabo y además, pues como digo, nos está costando la ruptura de este nivel, por lo cual ya de entrada estamos viendo más temas negativos que temas positivos, eso ya de entrada. También es normal, la recuperación no va a venir en forma de V ni mucho menos. Lo bueno también, que en gráfico diario se ha formado ya esta zona o este patrón de envolvente alcista en esta zona que comento de soporte, en el nivel de los 19.300. Ya comentamos anteriormente que es probable que veamos ese pullback, que veamos ese movimiento que se está empezando a formar, pero como digo, no tiene por qué ir del tirón. Ahora mismo estamos en una zona muy similar a este punto en el que nos encontramos aquí. Como veis, aquí sí que destacamos que le estaba costando realizar el pullback, porque como veis, si echamos un poquito para atrás y vais a ver las diferencias entre el pullback o el supuesto pullback anterior y el actual, desde el momento en el que se llegó al mínimo, fijaros que el mínimo se catalogó en 25.400, ¿vale? Y la recuperación pues llegó a ser de un 23%, pero prácticamente más del 50% de la recuperación, un 14%, lo hizo la misma vela que tocó el mínimo. Y luego las tres velas posteriores, que sí que fueron alcistas, fijaros que no fueron capaces de romper esta vela de aquí, por lo cual necesitamos una vela, la del mínimo, 2, 3 y 4 velas para llegar prácticamente al mismo nivel que llegamos o que en el que empezamos en esta vela de aquí. Esto ya te indicaba señales de debilidad clara y absoluta. Luego, pues bueno, se fueron formando diferentes elementos, diferentes factores que llevaron al precio a generar una especie de pullback en tiempo, que no en precio. Pues bien, ahora mismo en el punto en el que nos encontramos es distinto. ¿Por qué? Pues porque el precio parece que le está encontrando más valor a esta zona. ¿En qué sentido? Pues bueno, de entrada en el sentido en el que las velas bajistas están siendo paralelas a las alcistas, al menos ahora mismo. Como veis, tenemos una vela de desaceleración, que sería justamente la vela que estamos formando ahora, y luego tenemos una vela envolvente para abajo y una vela envolvente para arriba, por lo cual el movimiento está siendo paralelo. Esto es una característica importante y destacable a la hora de buscar un movimiento concreto. ¿Por qué? Pues porque cuando tú repites movimientos anteriores, las probabilidades de éxito son mayores, porque al final el análisis técnico se basa en eso, en la repetición de patrones, en el estudio de patrones anteriores y en aplicar esos mismos patrones a la situación actual. Entonces, si tú estás viendo que el precio ha caído de una determinada manera y está subiendo de la misma manera, tú puedes esperar con mayor fiabilidad esta subida, ¿vale? No estamos, ya sabéis, ni mucho menos animando a la compra, ni ningún elemento de este tipo, si bien es cierto que estamos buscando diferentes tipos de entradas especulativas en forma de trading, en forma de corto plazo, porque creo que es una manera muy, pues bueno, rentable de capitalizar un movimiento a la baja, pues puedes capitalizarlo en diferentes posiciones a largo plazo, como por ejemplo, voy a ir a ella para que la veáis, para quien no la haya visto, como por ejemplo la que tenemos ahora mismo de BTC USDT, ¿vale? Es una posibilidad, pues, hacer algo en este sentido. Como veis, pues es la que comentamos ayer, la misma que tenéis, y pues bueno, estamos viendo esta debilidad en este punto de aquí, que justamente casa con el máximo anterior, ¿vale? Pero claro, este tipo de movimientos, ahora dentro de poco ajustaré un poquito el stop loss, son atractivos para buscar esa capitalización a corto plazo, como digo. De todas formas, y antes de no finalizar, pero sí antes de hacer el comentario final, si miramos la dominancia, y es algo que tenemos que mirar, es algo que tenemos que analizar, la vemos en un punto álgido aún. Sí que es cierto que estamos formando este pullback y corresponde además el pullback con ciertos máximos anteriores, lo cual hay que destacar, y además si cogemos y miramos el gráfico diario, pues bueno, la caída es mayor, ¿no? Como veis, la caída es mucho más agresiva en este gráfico diario, pero hasta el punto, seguimos haciendo mínimos crecientes. Como veis, el punto este, venimos de esta zona de soporte, venimos de hacer un mínimo creciente y estamos en el intento de hacer un nuevo mínimo creciente, ¿ok?
Así que mientras la tendencia, mientras el price action sea así, de generar mínimos crecientes, lógicamente los máximos también son crecientes, pese a que ahora estemos frenados en ese máximo anterior, en esa zona que ya hemos comentado, pero mientras los mínimos sean crecientes, la tendencia va a seguir siendo a crecer. Y tened en cuenta una cosa, el movimiento en rango de Bitcoin genera también dominancia alcista, forma parte también del movimiento bajista, de una tendencia y de un ciclo bajista, ¿vale? ¿Por qué lo digo? En toda esta etapa de aquí, en gráfico semanal, podéis ver cómo el precio crece, el precio de Bitcoin crece de manera clara. Pues toda esta etapa de aquí corresponde literalmente a esta etapa de, perdonad, corresponde literalmente a esta etapa de aquí, ¿vale? Corresponde a esta etapa, o en muchos casos a esta etapa en la que el precio está cayendo. O sea, está en rango, ¿vale? O sea, mientras el precio de Bitcoin estaba en rango, la dominancia ya subía, ¿vale? Lógicamente, en momentos de este tipo o en momentos de este tipo la dominancia es más agresiva y crece más, pero aquí ya subía, en este punto de aquí ya subía la dominancia. De la misma manera, tenéis que tener presente que en este punto de aquí la dominancia también crece, ¿vale? Esto también hace crecer la dominancia. Y si os fijáis, si cogemos la vela de esta semana de aquí, del 11 de junio de 2018, y la ponemos aquí, en el mismo momento de precio, en 12 de noviembre de 2018, después de 154 días, el precio realmente se mueve un 0,93% abajo. Prácticamente es invariable. Sí que tiene volatilidad hacia arriba, volatilidad hacia abajo, pero mantiene la misma zona, ¿vale? Y esto hace crecer la dominancia del precio de Bitcoin, ¿vale? Por lo cual no necesitamos a ciencia cierta que el mercado esté cayendo para que la dominancia incremente, porque las acumulaciones en el corto plazo también hacen aumentar la dominancia, porque también forman parte de ese mercado bajista, por lo cual es algo que tenemos que tener presente y es algo que tenemos que fijarnos. Además, pues que sí, muy bien, venimos de rechazar este punto de aquí, vale, perfecto, pero primero, lo que he comentado, los mínimos crecientes. Segundo, seguimos por encima de la media móvil de 50 semanal, lo cual es una media móvil importante. Y tercero, seguimos formando esta especie de impulso pullback con hipotética continuación, por lo cual tenéis que tener presente esos elementos para entender que, aunque la dominancia esté decreciendo, no implica que el mercado bajista esté llegando a su fin. Porque de la misma manera que, pues dentro de este mercado de aquí, este es el anterior mercado bajista, ¿vale? El del 2018. Hay momentos en los que la dominancia cae mucho, fijaros, pam, momentos en los que la dominancia aguanta, se mantiene en rango, nuevos pullbacks, fijaros, en el máximo anterior, pam, pullback, momentos en los que, pues bueno, acaba llegando a su fin, tal, pero ¿cuándo llega a su fin? Cuando empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes, ¿veis? Máximo, 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 mínimo, mínimo, mínimo. Cuando empieza a hacer máximos decrecientes, cambia la tendencia del mercado y entonces cae la dominancia, por lo cual el mercado bajista finaliza y empieza de lleno el mercado alcista. Pero siguen habiendo procesos de caída, procesos correctivos, igual que en cualquier price action, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, es importante que lo tengamos en la mirilla aún, porque forma parte de la dirección del precio de Bitcoin. Entonces, ya para finalizar, ¿en qué nos tenemos que focalizar? ¿En qué nos tenemos que centrar? Básicamente en cómo es la recuperación, ¿vale? En cómo son los movimientos en el corto plazo, si es que alguien quiere centrarse en esto, ¿vale? Os podéis poner gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora y ver cómo reacciona el precio en estos niveles de aquí. Ahora mismo le está costando bastante. Seguramente si miramos MACD habrá divergencias bajistas en este punto de aquí, es más que probable. Y como veis le está costando, no está pudiendo, doble techo, tal. No digo que se vaya a dar la vuelta, pero digo que le está costando y esto es un movimiento intradiario, ¿vale? Un movimiento intradiario que puede exteriorizarse a este hipotético pullback diario y semanal que podríamos ver por diferentes factores, diferentes motivos, como zona de interés, cese de noticias negativas, nivel horizontal de soporte, price action, impulso, pullback, continuación, diferentes elementos que pueden incitar a ese pullback. Pues ¿por qué tendríamos que frenarnos si vamos a ver un pullback de verdad en niveles intradiarios, ¿vale? ¿Por qué necesidad habría? En cuanto a fuerza, en cuanto a interés, no tendría que haber ninguna, por lo cual esto te añade y esto te señala diferentes factores negativos de cara al pullback, de cara a este movimiento. Aún es pronto para
marcar sentencias sobre diferentes elementos, sobre como por ejemplo, no, esto no es un pullback, sino es una pequeña desaceleración y el precio lo va a romper, como por ejemplo vamos a entrar en un rango, como por ejemplo vamos a hacer directamente un pullback. O sea, quien esté hablando de esto es que se está tirando un triple, porque faltan elementos. Sí que es cierto, como digo, que venimos a hacer una envolvente alcista y estamos imitando el mismo price action de caída, pues lo estamos imitando ahora en una hipotética subida, pero son elementos insuficientes como para dictaminar, vale, vamos a hacer un pullback. ¿Vale? Lo digo en ese sentido, vamos a ir con cuidado porque no nos podemos tirar triples en este tan a menudo, ¿vale? Yo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.